Bueno, empezamos ya, la espera. Una vez más tenemos a don Juan Rada aquí. Empezamos el año precisamente con un homenaje al caso que hicimos al equipo Rodríguez. Nuestra primera conferencia del año, de hecho, fue con nuestro amigo Juan Rada, ya prácticamente de la familia y del equipo, como creen que dice, ¿no? En este caso, Juan Rada impartirá una charla titulada Los Urquijos, el crimen más mediático. Vamos a hablar ahora un poquito por encima. Primero de todo, para el extraño caso de alguien que no lo conozca, vamos a presentarlo como es debido, ¿no? Juan Rada, como todos sabéis, veterano periodista, investigación y escritor criminalista, licenciado en Ciencias de Información por la Universidad Complutense de Madrid y graduado en Periodismo por la Universidad de Navarra, especializado, como todos sabéis, en crónica negra y misterio, colaborador asiduo de diferentes programas de televisión y radio, entre ellos Radio Nacional, Cuarto Milenio, Televisión Española, 4, La Sexta, Antena 3 y multitud de otras cadenas, ¿no? Director de varios diarios de tirada nacional, a destacar el mítico semanario El Caso. Actualmente escribe artículos para diferentes medios de prensa y revistas y es autor de 9 libros y varios guiones de TV Movies. A ver si tuviéramos después, le voy a hacer unas cuantas preguntas sobre estos guiones, ¿no? Está condecorado con la placa de mérito criminológico y la medalla profesional por la Asociación de Diplomados y Profesionales en Criminología e Investigación, Cruz de Oro de la Agrupación Narváez de la Guardia Civil. Y hace muy pocos días se le fue concedida la medalla de oro al mérito profesional y académico en el segundo Congreso Internacional de Criminalística Aplicada, hace muy poquitos días. Pasado fin de semana. Como os decía, va a hablar del caso Urquijo por primera vez, ¿no?, delante del público. Es uno de los crímenes más recordados y más controvertidos a nivel nacional, como todos recordarán. Causó un gran revuelo en los medios por su inusual brutalidad, digamos, y por una serie de connotaciones que Juan nos va a hablar hoy. Nos develará, como digo, muchos de los secretos de estos claros oscuros que cubren la superficie de este tapiz que es el caso Urquijo, ¿no? Sin más dilación vamos a que nos hable precisamente de este caso, porque tiene muchas cosas que contarnos y yo creo que vamos a aprender mucho de esta conferencia y sobre todo vamos a descubrir muchos secretos sobre este caso, sobre el caso Urquijo. Un aplauso fuerte para él. Ante todo, muchas gracias al equipo Rodríguez por este magnífico congreso. Yo ya es la tercera vez que vengo por aquí. Y a todos ustedes por su atención en venir y estar con ustedes. Disculpa por un pequeño retraso que hemos tenido aquí con el tema informático. Y bueno, ya lo iremos arreglando sobre la marcha con algunas imágenes. Y me propuso aquí José Luis que hablara sobre el tema de los Urquijo, que curiosamente nunca he hablado sobre él. Y es mi tema de cabecera, que lo llevo investigando 40 años, he escrito algún libro y tal, pero nunca me han charlado. En alguna vez, eso sí, en alguna televisión se ha ido al respecto, y en alguna conferencia me han preguntado por ello, porque saben que soy un experto, pero nunca, vamos, es la primera vez que voy a hablar en público de modo, vamos, monotemático sobre esto. Lo vamos a remontar a la madrugada del 1 de agosto de 1980. 3 campanadas, 3 disparos, 3 sombras que huyen, 3 coches que arrancan y se pierden en la oscuridad. Ahí empezaba una ramería criminal, cuyo desenlace todavía no tenía final. Esto era a las 3 de la mañana, a las 9:15 suena el teléfono de la redacción del caso. Dígame, era una hora un poco intempestiva periodísticamente, porque los periódicos se trabaja de tarde, noche y demás, pero aquel día era cuando salía el periódico a la calle y siempre había un periodista de guardia por si había algún problema pues con la censura y demás en los talleres. Aunque estábamos ya en democracia, pero bueno, la censura ha seguido imperando, no entonces, hasta el día de hoy. O sea que la libertad de expresión no es tal como se pregona en este país. Entonces el redactor que estaba de guardia escucha: han matado a los marqueses de Urquijo, acuden a Somosaguas. ¿Cómo? Claro. ¿Qué es esto? Llama al fundador del dueño del caso, dice: don Eugenio, mira que han llamado para esto. Llama al fotógrafo Nicolás y a toda velocidad para allá.
caso estaba en el centro de Madrid, muy cerca de Alonso Martínez, un sitio muy céntrico. Rápidamente llegaron a Somosaguas, que es una urbanización de lujo en Pozuelo de Alarcón. Cuando llegan allá no ven nada de nada. Estaba el chofer fuera, como es habitual, y dentro casi todo el mundo en el jardín. Se acercan, ¿vale? Le preguntan al chofer, ¿ha ocurrido algo y tal? Pues no ha ocurrido nada y tal. Esto se olían un poco raro. Y al final el chofer se acerca y dice, bueno, le voy a contar la verdad porque se van a enterar. Que han asesinado a los marqueses. ¿Cómo? Pues si esta mañana, cuando se ha levantado la criada, la cocinera ha visto que la señora no bajaba a hacer footing como todos los días. Y se ha preocupado. Y luego dando una vuelta ha visto un agujero donde la piscina. Habían roto un cristal. Entonces me lo ha dicho a mí, me ha avisado un vigilante de la urbanización. Ha venido, me ha dado la porra y le ha sacado la pistola, hemos subido para arriba y hemos encontrado los cadáveres de los marqueses asesinados. Dice, hemos llamado a la policía, que hace mucho rato, y no llegan. Pues extraña porque habían llamado a la policía de Pozuelo, que estaba a pocos minutos. O sea, ya empezaba todo un poco raro, ¿no? Que los del caso del centro de Madrid llegaran mucho antes que la policía. Bueno, de un rato aparece la policía y tal, no dejan pasar los del caso, van para adentro, también van a tardar mucho tiempo. El fiscal también, vamos, el juez que se tenía que encargar del caso, también de la instrucción, pues tardó muchísimo tiempo porque el chofer se perdió por la Sierra de Madrid, le dio un tour turístico por allá y llegó una hora más tarde de cuando que tenía que haber llegado. O sea, todo empezaba ya al revés. Empezaron a llegar personalidades, el embajador de Estados Unidos y demás, porque el marqués tenía muchísima importancia. El marqués consorte de Urquijo, la marquesa era ella, eran dueños del Banco Urquijo, de parte de Galerías Preciado, tenían grandes extensiones y demás. Bueno, y llegó todo el mundo por allá y demás. Entonces el periodista del caso vio que había tanto movimiento y tal, que llamó otra vez al fundador y dice, que aquí hay jaleo y tal. Dice, vamos a hacer una cosa. Llama a Carlos Aguilera, que era el mejor reportero que había entonces en el caso, y que venga para que vamos a llamarlo. Dice, pero si se ha casado anoche, si está la noche de bodas, pues que se levante de la cama y para allá. Total, que tuvo que cortar la matinal post noche de bodas y llegar allá e incorporarse. Entonces, el periodista que ha habido primero con el fotógrafo desviaron un poco a la policía y tal, y el otro, como buen perro perdiguero, ya que en la comida hemos estado hablando de lo que nos gustan los perros y tal, se acercó al cubo de la basura, algo que está muy bien, y vio que algo brillaba. Rápidamente metió la mano y al bolsillo. Era un casquillo. Bueno, al bolsillo no. Es a donde antes los periodistas nos metíamos ciertas cosas para que la policía no quisiera, no pudiera localizarla, que era debajo de los calzoncillos, debajo del escroto. Que se lo ajustaba a uno en la confianza de que no le iban a uno a registrar del todo. En fin, pero ya se llevó un casquillo que era muy significativo. Total, y todo el día llegando gente y demás, claro, fue un bombazo, que está la portada, todo el mundo sospechaba de alguna mafia, alguien puede ser, que eres capaz de aguantar igual, con las tagas le das. Sí, sigue el siguiente, esos son los marqueses, la gente, vamos, era gente importante, el chalet de los marqueses en Somosagua era el más elegante, el más caro que había en todo Madrid, solamente en uno de los sótanos tenían una discoteca para 150 personas, dale otra vez. Y empiezan las investigaciones. Yo creo que con que le des a esto sería suficiente, ¿no? Sí, bueno, pero... Vale, como quieras. Hay los periodistas montando guardia delante y demás. Pues claro, fin de semana, pues, aquello se conmocionó rápidamente. El presidente del gobierno, Adolfo Suárez, rápidamente llama al ministro Rosón, a Juan José Rosón, y le dice que eso hay que resolverlo cuanto antes. Ahora hablaremos por qué Suárez era una persona que estaba agradecida o relacionada con esta muerte, porque en parte... era presidente de gobierno gracias a Urquijo y demás. Pero empiezan quién ha matado esto, puede ser alguna mafia. Dale otra vez. Sí. En fin, aquí es el balazo. Luego explicaré la versión oficial porque el marqués apareció de medio lado con un balazo a cañón tocante que le habían dado aquí. Y la marquesa avanza un poco, que dormía en el cuarto colindante, apareció con un disparo que le habían metido de arriba abajo en la boca y otro en el cuello. Sigamos. Ya, en fin, puede seguir un poquito más, los cadáveres, vamos, el sepelio sigue un poquito más, en fin, cuando lo van a enterrar, ya digo, impactó mucho a pesar de que era agosto. Estos son los hijos, el actual marqués, Juan de la Sierra, y su hermana, Miriam de la Sierra. La mayor era entonces ella, pero claro, el título hereditario en aquel tiempo le correspondía a él, avanza un poquito más, y en fin, y entonces ya claro, se empezó a hablar, misterioso asesinato de los marqueses de Urquijo, dale un poquito. Interview también, en fin, destacó, investigó mucho el tema, un asesinato casi perfecto, porque nadie sabía. Además, aquí ya los funerales, un poquito más, seguimos. Y ya,
Entonces empiezan a sospechar, siempre se dice cui prodest, ¿a quién beneficia este crimen? Y la policía no avanzaba nada. Entonces el hijo, Juan de la Sierra, el actual marqués, habló con un compañero suyo, estudiante de Derecho, pero que era inspector de policía, José Romero Tamaral. Dijo, oye, ¿por qué no echas una mano, investigas esto, tú que eres un... Y dice, hombre, pero es que no me quiero meter en la labor de mis compañeros y tal, que tú puedes hacerlo. Y fue a hablar con el jefe superior de Policía de Madrid para ofrecerse, pero no quiere molestar. Dice, no, vas a investigar, pero al margen. No digas absolutamente nada a ninguno de tus compañeros. O sea, esa información me la das directamente a mí. Por lo cual empezó a investigar con su coche, pagándose la gasolina y con la ayuda únicamente de su mujer, que la acompañaba en algún viaje, ¿no? Luego la policía le pagó muy bien, o sea, no le reconoce absolutamente nada de nada, a punto de expedientarle, en fin, como se pagan muchas veces los buenos servicios prestados. Este hombre se enteró, bueno, sabía ya que los disparos se habían efectuado con una pistola Star Olympic del calibre 22, fabricada en Eibar y demás. Y entonces esto, investigando, habló con la fábrica, se enteró de que el padre de Rafi Escobedo era el hijo, el hijo político de los marqueses. Estaba casado con Miriam de la Sierra. Pues decía, a este hay que investigarle, porque el padre decía que le había regalado la pistola a un militar, que le había regalado, que él no tenía la pistola. Pero sospechaban porque ellos tenían una finca en Calvillo de Huete, Cuenca, y se fue para allá. Empezó a andar y vio a un pastor y diga, esta gente suele venir por aquí, a esta finca y demás. Oye, sí, vienen poco, pero dan una guerra porque salían a pegar tiros y me pegan una espantada a las pobres ovejas que algún día alguna se me va a morir de un infarto. Ah, pero disparan, sí, pegan tiros y tal. Bueno, se fue por allá el tío, tranquilamente, sigilosamente, y con un bolígrafo Bic fue escarbando en el suelo hasta que dijo, ¡bingo! Sacó un casquillo. Que me parece que esto es un calibre 22, igual que el de los marqueses. Se lo llevó a Madrid, hicieron los forenses un estudio y efectivamente era la misma pistola con la que habían matado a los marqueses. Dio parte al juez y a los 2 días ya se presentaban allá, pues el juez, varios policías y demás, se encuentran a Rafi en la puerta y además le dice, ¿qué pasa? ¿Qué viene a por la pistola o qué? O sea, el tío lo recibió así, bueno. Los policías investigaron todo aquello y encontraron 220 y tantos casquillos por el suelo, enterrados, de que habían estado ejercitando a base de bien. Pues inmediatamente detenido, se lo llevaron a la Dirección General de Seguridad, la famosa DGS, tan temida antaño, en la Puerta del Sol, ahora sede de la Comunidad Autonómica de Madrid, y se le sometió a lo que se llama la tortura siciliana. Que aunque la policía lo niega, pues eso, lo desnudaron, lo dejaron solamente con los botines. Le hicieron pasearse por algún pasillo, los policías vacilaban, tío bueno, algún cachete en el trasero y tal. Era un poco minarlo, ¿no? Sí. Luego, venga, hacer flexiones de cuclillas, para arriba, para abajo, arriba, abajo, porque decía que no, le mataron. Venga, más cuclillas. Toda la noche sin dormir. Por la mañana le llevaron a otro cuarto donde había un cristal polarizado, unidireccional, y vio a su padre esposado. Su padre también había licenciado en Derecho, su abuelo había sido decano del Colegio de Abogados de Madrid y tal. Lo ven esposado, y dice, mira, tu padre también va a ser acusado del asesinato. Y vamos a detener a tu madre, a tu abuela, ahí no se iba a librar ni el gato. Otra vez para la... Entonces ya el tío, viéndose ya pillado, pues firmó, dijo, yo soy responsable de la muerte de mi sogro, el marqués de Urquijo, Rafael Escobedo. Ya lo firmó, ya fue detenido, ingresó en prisión, teóricamente como asesino de los marqueses. Pero claro, este policía, José Romero Tamaral, sospechaba y dice, no, aquí hay más gente. Y siguió investigando. Pero ya ahí empezó un poco a torcerse la cosa, porque quiso también procesar a los hijos y al administrador. A los hijos como beneficiarios de esto que había pasado, y al administrador, que estaba un poco conchavado, Diego Martínez Herrera, del cual también sospechaban, pero hasta aquí hemos llegado. Porque él incluso en un informe habló de la justicia, vamos, del señorío y el poder en la justicia, ¿no? O sea, dando a entender de que con cierta gente se frena. Ya el juez lo llamó un poco a capítulo y demás, y se llega al juicio. En el juicio solamente se procesa a Rafael Escobedo. Ya hay un problema, porque antes del juicio muchos jueces no querían juzgar eso. Yo recuerdo que, especialmente en mi debut televisivo, que fue con el Marqués de Urquijo, me tocó hacer plató con Marco García Montes, que fue el segundo y último abogado de Rafi Escobedo, y me dijo que muchos jueces ya no querían juzgar para no tener que procesar a los hijos. Y que Fraga Iribarne estuvo siempre moviendo hilos para que fuera un juez proclive a no procesar a los hijos, que fue el juez Guevara, padre del actual Guevara. Y entonces, yo me dije, ¿esto lo cuentas en Platón? Sí, sale Marco García Montes y dijo así, que Fraga Iribarne había influido para que en ningún momento se llegara a procesar a los hijos. Fue el juicio, y el juicio tiene razón Marco García Montes cuando una vez dijo al juez, a ver, póngase en pie el asesino. Bueno, quiero decir, el acusado. O sea, parecía que estaba ya condenado a priori, ¿no? Y empiezan el tema. A ver, entonces el abogado, Estampa Brown, lleva las pruebas. A ver, ¿dónde están las dos declaraciones firmadas del acusado diciendo que es responsable de su muerte?
no existían, se habían perdido las dos declaraciones. ¿Dónde están los 220 y tantos casquillos encontrados en Moncalvillo del Huete, más los 4 casquillos del asesinato, más... No había ni un solo casquillo, nada. ¿Dónde está la pistola? Ahora contaré también la historia de la pistola. Tampoco. Se habían perdido absolutamente todas las pruebas. O sea, ahora dice el abogado que al no haber ninguna prueba incriminatoria, ahora hubiera resultado absuelto. Absuelto en cuanto al asesinato. No que ya no estuvo, pero... Y además los forenses dijeron que el que ejecutó era frío, calculador y profesional. O sea, 3 características, frío, calculador y profesional, que Rafi no las tenía porque era un niñato, un nene bien, de buena familia, acostumbrado a la buena vida, además, pero él no valía para la frialdad de este crimen, donde se emplearon balas estriadas para que hicieran mucho más daño al atravesar los huesos, porque además fueron a matar solamente al marqués. Ahí interesaba que desapareciera el marqués. Pues en cuanto desapareciera el marqués, pues ya la marquesa tenía un pequeño problema, en fin, no se iba a hacer cargo de los negocios y tal, sino que pasarían al administrador, a los hijos, y iban a por el marqués. Lo que pasa es que después de matar al marqués, como estaban a oscuras, se tropezó con una silla y pegaron un balazo en un armario, en el espejo. La marquesa, que dormía en un cuarto contiguo, se despertó, ¿quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Y claro, si hubiesen sido sicarios, pues le dan un empujón y adiós. Pero claro, algunos de ellos los iba a conocer. Entonces le metieron un disparo por la boca, pero ella se movió, no fue mortal. Entonces el sicario, con gran frialdad, la cogió con el brazo derecho y con la izquierda le volvió a rematar. O sea, por eso los forenses decían que Rafi Escobedo no podía haber hecho ese trabajo, que ese era un trabajo de profesional. Pero bueno, se le condenó a 52 años y algo de prisión por 2 crímenes que cometió solo o en compañía de otros, dice la sentencia. ¿Quiénes son esos otros? Igual incluso el fiscal Zarzalejos decía sí, que yo sé que en este momento pues algunos estaban riendo de la justicia, ¿no? Pues sabía que había más gente ahí. ¿Vale? Total, que José Romero Tamaral, como buen profesional, siguió investigando y pilló que había otro amigo de él, Mauricio López Robert, marqués de Torrehermosa, que era muy amigo de Rafi Escobedo y tal, y Rafi, pues por las tardes a veces estaba deprimido, iba a su casa y a la mujer les contaba sus penas. Con lo cual, este marqués sabía absolutamente todo lo que pasó, y un día se presentó a la DGS, pidió hablar con Cayetano Cordero, que era el inspector jefe del grupo de Pozuelo, que había llevado este caso, o la parte oficial, luego estaba la otra parte, el policía que fue por su... Y pidió hablar con él, y hizo una declaración de absolutamente todo lo que sabía. Se fueron enfrente en el bar Rolando, aquel que voló la ETA y tal, a tomar un café y tal, y dice, mira, ¿sabes qué podemos hacer con esta declaración? Esta. Coge, ras, la rompe en el bar y la tira al suelo. ¿Pero qué hace esto? No vale para nada. El marqués de Torrehermosa se agacha, coge todos los recortes, se va a su casa, los pega al confiso y se los lleva a un notario para dejar constancia de que él había entregado esto, ¿no? Pese a ello, fue juzgado y condenado a 10 años y un día de cárcel. O sea, y luego estaba el amigo íntimo de Rafi Escobedo, que se llamaba Javier Anastasio de Espona. Voy avanzando, por favor. Esto ya, el yerno mató a los marqueses. Avanza si quieres, ya Rafi está en la cárcel y va a por su amigo, que lo había llevado al parecer esa noche al chalet, Javier Anastasio de Espona. Entonces van a por él, lo detienen inmediatamente porque se contradijo, y no, yo lo dejé en su casa, él se ha ido por su cuenta, otros decían que lo habían llevado, en fin, también como sospechoso, fue a ser procesado por el asesinato, y los dos estuvieron juntos, incluso compartiendo celda en Alcalá-Meco. El informe policial, que en parte era cierto, era que esa noche, a eso de las 3 de la mañana, unos desconocidos, no precisa la cifra, pero al parecer fueron 3, saltaron y, claro, conocían muy bien el terreno, ¿no? Es más, sabían que esa noche no iba a haber nadie, porque como era día 1 de agosto, los marqueses se bajaban a veranear al chalet, bueno, a la finca que tenían en Sotogrande, en Cádiz. Y habían dado fiesta a todo el personal para que preparara sus equipajes y demás. Solamente se quedaba ya la criada dominicana porque no tenía familia. Pero claro, los de la familia, los del entorno, sabían que encima la tal dominicana no dormía ya. Dormía teóricamente con el perro de los marqueses debajo del dormitorio. Pero cuando se acostaban, se iba de puntillas, salía, saltaba la tapia del chalet y se iba al chalet de enfrente, que era de Claudio Boada, luego presidente del Hispanoamericano, y dormía con un criado del otro. Y por la mañana, antes de que amaneciera, de puntillas volvía, se metía adentro y tal. Pero claro, eso solo lo sabían los de la casa. O sea que no iba a haber nadie. Además, que el coche de vigilancia de la compañía de seguridad estaba averiado. Luego esa noche no se iba a patrullar. Solamente quedaba el perro, que era muy discreto,
Y aquella noche lo que hizo fue menear, no ladrón, meneaba el rabo. ¡Ay, ya! Aquí vienen mis amigos a saludarme. Esa fue la historia. Entonces, sabían muy bien que noche entraban. Saltaron la tapia, se fueron a la piscina y entonces fueron a romper el cristal. Pero ¿qué hicieron? Antes de golpear, montaron un triángulo con esparadrapo y tal, cortaron un triángulo y luego golpearon. De tal forma que el cristal cayera bien, pero sin hacerse añicos y no sonara. Metieron la mano, abrieron la llave, ellos sabían dónde estaba y ya se fueron hacia el chalet. Luego en el chalet ya iban con un soplete, una bombona pequeña, hicieron un agujero cerca, pero ellos sabían que metiendo la mano hacia la izquierda había una llave, cogieron la llave, ahora la otra mano, ahora abro por aquí, o sea, sabían demasiado todo. Subieron de puntillas, con visores nocturnos y fueron a por el marqués. El marqués no oía nada porque dormía con aire acondicionado y usaba tapones para los oídos y claro, le pegaron un cañón tocante, le sacudió y se acabó la historia. Luego pasó eso, que cuando se iban a ir se tropezaron, un disparo, ese disparo, aunque llevaba el silenciador, sí sonó, pues claro, estalló en un cristal, metió mucho ruido, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? La marquesa murió y ahí se acabó la historia, ¿no? Quiere decir que... Entonces, ya empiezan todas las historias, entonces pasan fenómenos curiosos, que llega esa mañana al administrador, Diego Martínez Herrera, que nadie le había avisado de la muerte del marqués, y se presenta vestido de negro, de luto absoluto, que en el juicio le preguntaron que por qué no, cómo era verano, pantalón negro, camisa negra. Dijo el fiscal, sí, un color muy veraniego precisamente, ¿no? De negro, o sea, tenía una arañaza aquí, histórica. Y luego ordenó que se lavaran los cadáveres. Entonces llamó a una enfermera y tal, y lavaron los cadáveres, pero vamos, a 100 grados totalmente. O sea, cuando llegaron luego al Instituto Anatómico Forense, ahí habían quitado prácticamente todos los restos de todo. Abrió la caja fuerte y se dedicó a quemar toda la documentación. Según él, siguiendo indicaciones del siguiente marqués, del hijo, que teóricamente estaba en Londres. Cuando estaba todo hicieron una pila, bueno, quemaron todo, luego vino la criada, echó agua encima y tal, ceniza, o sea, se desapareció absolutamente todo. Hasta que llegó el hijo, que también hay mucha discusión porque el hijo, según él, estaba en Londres. Pero hay gente que dice no, que estaba en Madrid, que un par de días antes la habían visto comiendo con su padre en Casalucio. Hoy que hemos comido huevos estrellados, pues ese es el sitio más famoso de Madrid para comer huevos estrellados, a precio prohibitivo, claro, de Madrid. Y que incluso hubo gente que fue al aeropuerto de Barajas a esperarle. Y ahí no vio llegar nadie, ni en su pasaporte figuraba salida de Londres ni llegada aquí. Y no, se olvidaron de sellarme y tal. Era raro, porque en aquellos años la policía te lo sellaba todo, ¿no? Entonces, para mucha gente dicen que estaba en Madrid. Incluso Rafi Escobedo dice que estaba en Madrid, pero bueno, ahí se quedó la historia. En fin, entonces vamos avanzando. Y entonces luego viene, pues ya digo, que van a la cárcel también, Mauricio López Robert, que de 10 años un día se pegó 8, porque también le acusaron de que Javier Anastasio, cuando este tema se fue a ver a una novia que tenía azafata en Londres, se volvió porque estaba en Lisboa y como no tiene dinero, el marqués este le dejó 25.000 pesetas. Pero en fin, eso fue un cargo como que le había dado 25.000 pesetas para huir, no para huir porque el tío volvió inmediatamente, pero no se salvó y demás. Y ahí se queda la historia, esto va avanzando. Entonces llegamos al verano del 88. A Rafi Escobedo lo habían trasladado al penal de Santoña, Cantabria, y el hombre esperaba salir, ¿no? Y que su silencio valía dinero, empezó a dar versiones diferentes y demás. Su abogado Estampa Brown pues, se enfadó un poco con él, porque guarda silencio, que es lo que nos interesa. Le cogió Marcos García Montes, que tenía amistad con él, y además era un crimen muy publicitario, que le gusta a él esta historia y demás. Y en fin, andaba ya, el hombre ya fue decayendo bastante y demás. Se le vio ya cuando lo entrevistó Jesús Quintero, el Perro Verde, que programas que hacía, el Loco de la Colina y demás, pues, de ahí dijo que estaba ya dispuesto a tirar de la manta. Había pasado que poco antes él tenía previsto escaparse de la prisión. Se iba a autolesionar para que lo llevaran al hospital que hay allá y que entonces un amigo suyo, Matías Antolín, un periodista que falleció en un tiempo, iría a verle como periodista y en la cartera de fotógrafo llevaría una peluca y un vestido. Y entonces estarían charlando y tal. El otro, que era guapillo y tal, pasaría bien con la peluca y el vestido, además tenía buenas piernas, y salí como mujer. Y que detrás del hospital hubiera una moto de gran cilindrada esperándole para cruzar a Portugal. Pero claro, para esto hacía falta pues, dinero, que la familia colaborara y tal, y él se dio cuenta que ya la familia no quería saber de él y tal, o sea, se vio un poco desasistido por todo, ¿no? La familia que no iba a verle, o sea, que nadie quería saber nada. Entonces, por eso cuando le entrevistaron, dijeron que estaba dispuesto a tirar de la manta. Y posiblemente ahí firmó su sentencia de muerte. Entonces, un día en el recuento de presos se dan cuenta que no estaba Rafi, suben para arriba y lo ven que está colgado de un barrote. Entonces, el juez de allá, que era José Antonio, que fue ministro de Defensa,
Alonso, Antonio Alonso, pues dijo no, que vamos, que había sido, que no había dejado ninguna nota escrita y tal, pero que había sido suicidio y demás, o sea, que no había ningún problema y tal. Pero claro, Marcos García Montes, Antonita, subieron para arriba, que no, esto no ha sido suicidio y tal. Faltaban un montón de síntomas, ¿no? Porque, aunque tú te quieras suicidar, siempre hay un movimiento de defensa del cuello, siempre te quedan marcas. Y este no. Luego tiene una cara de placidez, que los suicidas, aunque lo hagan voluntariamente, no tienen esa cara. No tenía protuberancias en los ojos, no tenía ninguna marca en la lengua, de sacarla, de morderse. No tenía erección o eyaculación, que se da en muchos casos de esto. No tenía óxido de hierro en las manos, pese a que teóricamente se había descolgado. En fin, quedaba claramente que lo habían suicidado. Entonces, bueno, entonces dijeron pues, que se mandara al Instituto Anatómico Forense de Madrid, que se llevara por lo menos el estómago ya lo habían lavado, pero que se llevaran los pulmones, lo que fuera para allá. En ese momento cambiaron de juez y debutó ya como juez Fernando Grande Marlaska, el actual ministro del Interior. Él debutó y no, él dijo, bueno, que su informe que le habían ayudado a morir, ¿no? Pero claro, nadie se creía que se ayuda a una persona a morir colgándose de una cuerda, ¿no? O sea, hay otras formas más discretas. Y cuando llegó el informe a Madrid, vieron García Andrade y varios forenses que había, que tenía 15 miligramos de pulmón de cianuro por kilo de pulmón. 15 miligramos de cianuro por kilo de pulmón. Dijo García Andrade y otros forenses, dice, con eso se tumba un elefante. O sea, estaba clarísimo de que lo habían asesinado. Pero bueno, el informe de los jueces, ya digo, uno decía que que era suicidio, y Grande Marlaska, bueno, le ayudó a morir y tal, se echaba un poco tierra encima y demás. Su compañero de celda, José Miguel López Sevilla, conocido popularmente como el Sevilla, dijo que aquel día había visto a dos sujetos, a dos internos extraños entrando allá adentro. Dice, voy a contar la verdad de todo esto. Y son los que se lo han cargado y lo han colgado. Era un miércoles santo, y bueno, estos días le dijo García Montes, son fiesta y tal, el lunes hablamos y convoco una rueda de prensa. No hubo tal rueda de prensa porque el Sevilla moría antes de ese lunes. Misteriosamente murió y a los dos presos que habían entrado en su celda rápidamente los mandaron a otra prisión, creo que a Málaga, Laurín de la Torre, empezaron a gozar de permisos penitenciarios, de ciertas cosas, y ahí quedó la historia. Entonces, Marcos García Montes se quedó, demostró más o menos que lo habían matado, pero bueno, ahí está el tema de que, como se dice, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Este otro, Javier Anastasio de Espona, que estaba en prisión, pues salió también en libertad, después de cumplir 3 años y 2 meses, avanzamos un poquito. Este es el administrador, Diego Martínez Herrera, que sabía muchísimo y que cada vez que van a entrevistarle, bueno, ya ha fallecido, empezaba a insultar a la gente y tal. Este ya es el mayordomo. En todas partes, el asesino, el que más sabe es el mayordomo. Este es el mayordomo, avanza un poquito más, pero iba vendiendo exclusivas por todos lados. Me vino aquí al caso, a mí me pidió 250.000 pesetas con las declaraciones, pero claro, cada día iban cambiando la declaración a efectos de vender. Pues sigamos. Bueno, aquí está Rafi Escobedo con su abogado Marco García Montes, avanzamos un poquito más, en la cárcel, ahí cuando muere, sigamos. También se hizo un libro que son Las malas compañías. Jimmy Jiménez Arnau, que luego se ha hecho conocido por su programa de Crónica Rosa, y debajo Mauricio López Robert, Marqués de Torrehermosa, hicieron un libro. Ya sabiendo que esa historia que él había contado del papel que declaró en la DGS, que le rompió a la policía y tal, eso ya podía ser motivo de secuestro por parte del juez, todo eso lo retiraron. Y ya salió el libro muy suave, y además no daban nombres. Decían que la víbora es algo, en fin, rectilíneo, curvilíneo, en fin, dando a entender quién era quién, pero sin dar nombres. Pese a eso, recordando los buenos tiempos del franquismo, el libro fue secuestrado y sus autores fueron juzgados y condenados. Ambos por un libro, se llamaba Las malas compañías, donde había que intuir mucho para saber quién era quién, porque ellos no daban nombre, ¿no? En fin, quiero decir que Javier Anastasio de Espona salió de la cárcel después de 3 años y 2 meses. Me acuerdo que vino con su abogado, García de Pablos, presidente de la OCU y tal, a verme y tal, y darle el siguiente. Es durante el juicio, cuando fue condenado. Él estaba ahí condenado provisionalmente, porque él también estaba acusado del asesinato. Sigamos, para adelante, con su abogado, Marcos García Montes, y vino aquí, y él ya dice abajo que he pensado en fugarme. Pero por otro lado decía que no, porque si me fugo, es dar la razón a los que me acusan de haber contribuido ya, de haber participado en el asesinato, y que no se fugaba y tal, pero pese a eso, a los pocos días se largó. Y curiosamente, llegamos aquí, he pensado en fugarme y tal. Esto es una entrevista que le hicimos en el Retiro, cuando salió de la cárcel, en fin, y paramos ahí el tema y desaparece. Total que a los 2 años de que viniera al caso,
en noviembre de 1989, yo paseando por Copacabana, yo estaba hospedado en un hotel donde había estado el Dioni. Fui por esa curiosidad, donde habían detenido al tonto del Dioni. Bueno, tonto que se llevó un buen dinero, pero que luego lo detuvieron por tonto, ¿no? O sea, bueno, es que encima no puedes tener en tu hotel todos los recortes de lo que has hecho, ¿no? O sea, diciendo, mira qué grande soy el Dioni. Y cuando fue la policía, ojo, yo soy este. Se creían que era el Capone, ¿no? Ojo, que no sabéis con quién estáis hablando, claro. 4 bofetones, las esposas detrás contra la cama y te vas a enterar, imbécil. O sea, y estuve en ese hotel y al lado había un presente gallego que yo sabía él, a veces entendía bien el idioma y tal, y me encuentro, además que identificar, Javier estas Espona, ¿sabes? Que era un tío alto, delgado y tal, y me encuentro con su novieta, los dos paseando por allá, digo, ¿qué haces y tal? Y, hombre, vamos, digo, ¿sabes que esto, aquí hay mucho español, te pueden, digo, estás en busca de captura? Yo digo, uno es, o sea, detención inmediata y tal. Y bueno, no es para tanto, dice, porque hace 3 meses he ido al consulado de España aquí, en Río de Janeiro, a renovar el pasaporte. Y me enseñó el pasaporte. Me saca y dice, mira, me han renovado el pasaporte. Sí, informaron a Madrid de que yo estaba aquí, dieron cuenta al juez y tal, pero nada, me pidieron el pasaporte y adiós, buenas tardes. Se fue. Dice, está claro que no me quieren detener. No me quieren detener porque puedo contar lo que hay, ¿no? De una gran operación económica. Dice, hay que mirar por el lado económico principalmente, por los asesinos que había, un montón de gente, en fin, él sabía, claro, lógicamente sabía toda la historia, dice, no me quieren detener. Entonces, este fue el pasaporte que me mostró, expedido 3 meses antes, digamos. Luego, al año, ya como gran cosa, Jesús Quintero, porque además la historia siempre, que se daba de Javier Anastasio, decía que no lo localizaban porque él era muy aficionado a la fotografía. Yo había estado una vez en una isla de Filipinas haciendo un reportaje. Entonces la policía decía que estaba escondido en alguna isla de Filipinas. Y como son 8.000, vete a buscar a este señor. No era cierto. Él se fue de Madrid, vía Portugal, con el pasaporte de un señor que había muerto poco antes, que le había matado una vaquilla. Y luego, para que el carnet coincidía con el pasaporte, se lo encargó a 2 hermanos muy conocidos que hay en Madrid, que se dedican a estos temas, y le habían hecho un pasaporte, vamos, un carnet de identidad perfecto, que coincidía con el pasaporte y con todo, y pasó a Lisboa. De Lisboa voló a Río de Janeiro y ahí se quedó, no se movió. Y el tío se estaba paseando por allá, pues sin ningún problema. Luego ya se cansó de estar en Río de Janeiro y se fue moviendo, no por la justicia, sino por miedo a gente, porque incluso, vamos, esto prescribió, el crimen fue en 1980, todas las diligencias y todo terminaron en 1990, y el crimen prescribió en 2010, o sea, él podía volver, pero tenía miedo no a la justicia, sino a ciertas personas. Me dijo, hombre, que a lo mejor pongo un pie en Barajas, igual no pongo el siguiente. Y estuvo moviéndose por varios países. En Argentina fue detenido 2 veces, porque estando una vez en un restaurante, tras en un bar y tal, hubo algún incidente. En Buenos Aires, en Río de la Plata, fue detenido, él no tenía nada que ver, enseguida fue puesto en libertad, pero se consultó la base de datos y estaba buscado por Interpol y tal, y no pasó nada. Él siguió en libertad y volvió a España, pues cuando le apeteció, sin ningún problema. O sea que, pero él tenía miedo a contar la verdad. Claro, han ido pasando los años. ¿Qué pasa ahí? Allá hay muchos intereses económicos, hablamos cui prodis. Vamos a ver. Los marqueses tenían un gran poderío económico y el marqués, que era consorte, pero le gustaba mucho, en fin, figurar y tal, él quería crear la Fundación Urquijo, hacer obras de beneficencia y demás. Por su parte, la mujer tenía un director espiritual del Opus Dei y quería dejar gran parte del dinero a la obra. Y a los hijos les iba a dejar poco más que la legítima, porque el padre estaba muy enfadado, porque eran malos estudiantes, porque no llevaban la vida que querían. Incluso apenas les daba dinero, tenían unas motozas impresionantes, pero siempre las tenían paradas, porque a veces no tenían dinero ni para gasolina. A veces a los niños le llamábamos pobres de Somosaguas, siendo hijos de una gran fortuna, porque el padre los quería atar un poco en corto, ¿no? Para que no estuvieran por ahí siempre. Y entonces ellos se hablaba de que iban a heredar solo la legítima, que el dinero iba a la Fundación Urquijo, al Opus Dei y demás. Claro, al fallecer, como no se había hecho testamento todavía, pues cambió todo. Todo el capital para los hijos. Por otro lado, en la pugna que hay entre los bancos, todos quieren ser el number one, pues llaman de Estados Unidos a España, es un país muy pequeñito, quieren hablar con el número 1. Y el número 1 era Banesto. Entonces el hispanoamericano, en su lucha por intentar ser el 1, quería absorber el Banco Urquijo. Ya con eso pasaría a ser la primera entidad bancaria del país, pero el marqués prefería ser cabeza de ratón que cola de león, y él no quería ser un convidado de piedra en el Consejo de Administración del hispanoamericano, y él que no vendía. Toda la familia que vendiera, y él que no vendía. Claro, fue morir, inmediatamente se vendió. Efectivamente. Por otro lado, el marqués había tenido mucho que ver cuando la transición dimitió a Arias Navarro y el marqués participó en alguna cena importante donde se planteó la historia de meter a Suárez en una terna para que fuera presidente de gobierno. ¿Me explico?
a la muerte de, bueno, hasta el fallecimiento de Franco y que Arias Navarro estuviera ya un tiempo, hasta que fue dimitido un poco, pues llegó a haber una terna al Consejo del Rey Consejo del Reino, para que el rey decidiera, y entonces había 3 candidatos: José María de Aguirre, que era más popular, Federico Silva Muñoz y Gregorio López Barro. Pero Suárez se supo mover muy bien, usando ciertas técnicas y tal, para que el rey presionara, y en esta cena se hizo que Areiza lo sacaran, que era el candidato el más importante, lo sacaran de la terna. Voy bien de hora, ¿no? 10 minutos, vaya por Dios. Lo sacaran de la terna y de refilón metieran a Adolfo Suárez. Vale, se queda esa terna. Pero luego, cuando llega la hora de votar, casi todos los votos se los llevan los otros 2 candidatos y Suárez apenas recibe ningún voto. Pero el rey decide que no, que sea Suárez el presidente. O sea, lo meten a la remanguille y elige al menos votado. Y Suárez, Urquijo estuvo en esa cena organizando eso, y es más, participó en la colaboración económicamente de la Unión de Centro Democrático, que sería el partido que ganó las primeras elecciones democráticas y que manejó a España durante varios años, y él era el principal valedor. Claro, cuando murió a Felipe González, que la UCD ya en 1980 estaba un poco tambaleándose, a la oposición le vino muy bien. Pero claro, que al principal partido, al rival, le hicieron respita. Y además, curiosamente, Felipe González también tenía mucho interés en que el Banco Urquijo se vendiera al hispanoamericano, no sé por qué, pero en fin. Y además, luego incluso cuando el PSOE llegó al poder, cogió el Banco Urquijo, ahí montó el Ministerio de Cultura, pero en el PSOE también hubo frotarse las manos porque, en fin, se había fallecido este hombre, no porque había fallecido, sino porque le beneficiaba el cierre del suministro económico a UCD. Entonces hubo un montón de gente beneficiaria o perjudicada por este tema, ¿no? Entonces, claro, detrás pues empiezan a apuntar y, claro, su desaparición era tapar bocas, era tapar secretos, se hablaba de operaciones económicas en el Banco Urquijo, operaciones muy gordas económicas, del dinero que había desaparecido, a dónde había ido, en fin. Entonces es una historia que queda desde entonces, ya digo, hablamos de una romería criminal de 7 personas. Al parecer subieron 3, 2 de los conocidos y el killer. La historia al parecer empezó de que entró ahí alguien que les animó a que este crimen había que cometerlo. Entonces, tomas tú al marquesito, al Rafa que le llamaban el marquesito, no hay derecho a lo que te ha hecho tu suegra y demás, y de cuánto, eres un chico muy majo, al uno, al otro, en fin, como este hombre sirve aquí, sobra. Con además sobra el marqués únicamente, no la marquesa y demás. Entonces parece ser que hubo alguien, como diríamos, alguna autoría intelectual que les empujó. ¿Esto quién lo va a hacer? No te preocupes que ponemos un sicario y tal, son los 3 que subieron. Pero se habla de que había 4 más esperando, de que fueron 7 coches, incluso de que había una mujer, se habla. Y de que el perro no ladró, Boldi el perro, pero no, ¿cómo iba a ladrar? Estaba encantado el perro, y aquí todos mis amigotes y demás, ¿no? Pero claro, ha pasado el tiempo, ha prescrito el crimen y demás. Claro, encima no se puede tocar nada porque enseguida caen querellas. En la exitosa serie de televisión española La huella del crimen, en la última época, hubo el crimen de los marqueses de Urquijo y rápidamente metieron una querella a Televisión Española y a la productora de Pedro Costa. Pedro Costa, que fue un director de películas y que trabajó en el caso y demás, que luego el juez la sobreseyó. Y ya, casi un poco para terminar, si queréis, en 2016 se me dirigió de una productora para, dentro de la serie, vamos para adelante, así con esto. Bueno, estos son libros que se han publicado sobre los marqueses de Urquijo, pero en ninguno se llega a decir la verdad del todo, porque no se sabe, a ciencia cierta no se sabe del todo, es peligroso contarla del todo, sigue para adelante, adelante, este es mío, este libro, sigamos para adelante, marqueses de Urquijo. Sigue para adelante, este es el mismo, para adelante, sigamos para adelante, vamos para allá. Este es el que más se acerca, pero lo ha novelado, el asesinato de los marqueses de Urbina. Entonces le ha cambiado todos los nombres. Entonces es donde cuenta prácticamente la versión auténtica, pero claro, lo ha novelado, para si le llama al juez, no señoría, yo no me refiero a estas personas y tal, igual, pero claro, esa técnica la hemos usado, ¿no? ¿Qué remedio? Sigamos para adelante. Esto es lo último que hay, que lo han hecho, porque me llamaron de una productora para hacer una serie en la que la verdad esconde sobre el caso Urquijo. Primero se hizo con Asunta y el segundo iba a ser caso Urquijo. Entonces grabamos en 2017. El primer día me tuvieron 3 horas y media sentado en una silla hablando de Urquijo, 3 horas y media. Bueno, me dejaban moverme hacia el aparato de microfilm para que viera esto, o al otro lado para enseñarles la bala del calibre 22. Porque hablando de balas, el casquillo que este periodista se llevó al caso, la policía se quería quedar con él. Y en el caso se negó que se tuviera. ¿Cómo que no lo tenéis? No. Además, dice, no era del calibre 22, era del 7.65. Y casi dijo, no, aquí ha visto un forense, es del 22, pues, dármelo, no. Dárselo no, pues sabe que iba a haber un cambiazo, ¿no? Porque luego se demostró que en el chalet de los marqueses también estuvieron pegando tiros. Y luego, cuando les preguntaron a la policía, dice, bueno, no, como lo contaba el marqués de Torremosa en televisión, dicen que estaban matando ratitas, pero ¿qué son matar ratitas? O sea, en una organización de lujo, ratitas, con un perro, a tiros de pistola.
Entonces, habían hecho también disparos con esa pistola en el chalet. Y ese casquillo que estaba en el caso, que yo lo tenía en mi mano precisamente, pues era del calibre 22. Y la policía que decía que no, que era del 7,65. Pues. Entonces, con motivo de esta serie, Javier Anastasio Espona ha vuelto a España y con él y yo, como protagonistas centrales, se grabaron 3 capítulos. Se grabaron 3 capítulos en 2018, no, en 2017 se grabaron ya, vamos para adelante. Este es un libro también que ha publicado la hija, donde ahora dice que no está seguro de que su exmarido participara. Por eso Marco García Montes quiere ir a pleito, porque dice que o mintió en el juicio o miente ahora. Entonces quiere que se reabra el caso para demostrar la inocencia, no que no estaba Rafael Escobedo allá, que no fue el asesino. Y esta señora, a ver, porque antes decía blanco y ahora dice negro. O sea, sigamos por adelante. Esto es una foto de cuando eran pequeños, los marqueses con los niños, de cuando se casaron todos felices y comieron perdices por poco tiempo. Esto es el caso, que hicimos unas viñetas, poco antes de cerrar, son 6 páginas de cómo se desarrolló. Sigamos, sí, todo dibujado. Sigamos. Esto ya, cuando el caso dijo próximamente, estreno de la serie. Esto estamos hablando ya exactamente del 28 de junio del año pasado, que salió este anuncio un montón de veces repetido, sigue. Ahí el pasaporte de los marqueses salía, sigue. Ahí salía yo, un extracto de la entrevista en la que yo hablaba que aquello fue un cóctel de economía, nobleza, política, entonces me contaba todo esto, y sigue. Y esto era lo que la verdad esconde, que lamentablemente ha quedado escondida, porque esa misma serie, que costó mucho dinero, está en la hora en que no se ha emitido y posiblemente no se emita nunca. Está muy claro que la censura sigue imperando en esto, ya digo. O sea, una serie de 3 capítulos que costó mucho dinero, han pasado los años y nada, y no se da ninguna explicación. Hace poco hablé con el productor, que había hablado con Antena 3, ¿no? Que este anuncio había salido por error, ¿no? Por error no se monta un anuncio de estos ni se está repitiendo. Ahí va a haber presiones desde muy alto para que esto no se difundiera. Y esta es la hora en que el crimen más mediático que ha habido en España, al decir mediático me refiero a páginas de prensa que ha ocupado, a libros que se han publicado, a películas, a todo, es la hora en que no se sabe la verdad, ¿no? Y mientras, pues algunos de los que estuvieron allá, como uno de los que estuvo en el asesinato, que yo le conocía bastante y que me contó la verdad, pues ha muerto. Y claro, cada vez, incluso los que hemos participado en esa serie, pues poco a poco vamos a ir desapareciendo. Pero, en fin, no hay más noticia de la serie y es un caso que ha quedado, ya digo, ha sido el caso más mediático, que digo, porque afectó a nobleza, a la política, a la banca, a la iglesia, y hubo beneficiarios, en fin, por acción, por omisión, en fin. Este es el tema de los marqueses de Urquijo, en fin. Siento que no haya más tiempo, pero... Un aplauso para él.